Dios les bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, con ese gusto de cada semana estarnos relacionando con los temas. Le damos gracias a Dios por todos aquellos líderes que están trabajando arduamente, llevando el mensaje a las casas, y por aquellos anfitriones que abrieron su casa y que todavía no lo han hecho ellos personalmente, hablar de la palabra del Señor. Lo estamos haciendo a través de este medio, pero ya muy pronto usted es el que se va a encargar de dar el mensaje ahí a ese grupo de hermanos que están llegando, de amigos que están llegando a su casa. Hoy vamos a tocar la cobertura espiritual que se encuentra en el volumen número 14 de Hogares que Transforman al Mundo. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de la importancia de la cobertura espiritual, ya que si nosotros ignoramos este tema, pues vamos a estar caminando sin cobertura, sin ninguna protección. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 91, versículo 1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego dice el verso 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Bueno, vamos a estar tomando algunos consejos acerca de lo que es la cobertura espiritual. Ya hablamos en el rompehielo acerca de que usted nos contara un día cuando era niño, se asustó. Bueno, sabemos que cuando somos niños necesitamos siempre la ayuda de nuestros padres para no asustarnos. Y también los grandes nos asustamos a veces por todas las cosas que están pasando. Y vamos a estar estudiando un poquito este tema que nos va a ayudar a encontrar confianza, a encontrar una cobertura como una aseguranza en Cristo. La cobertura espiritual es un tema que se discute entre el ámbito cristiano. Es la cobertura espiritual. Según la Biblia, la cobertura espiritual se refiere como la protección, como algo que Dios brinda, ¿verdad?, a las personas, una protección espiritual para cuidarlos de los lazos del cazador. Dice la palabra del Señor, es protección de Dios. Y también Dios da protección a las personas a través de los líderes y los pastores de alguna congregación. Los líderes brindan protección a través de la oración, a través del consejo espiritual que se les fue delegado a ellos como líderes para que ayuden el rebaño. Ahora, acuérdese que no somos de este mundo, o sea, nosotros somos extranjeros, vamos solamente de pasada. Nuestra morada no es en este mundo, por eso no somos de este mundo y necesitamos que Dios nos guíe por este mundo, porque este mundo está lleno de peligros, está lleno de fracasos, está lleno de cosas muy negativas y necesitamos que alguien nos guíe. La Biblia nos menciona una poderosa verdad a través de las Escrituras, y esta es que no somos de este mundo. Cuando nosotros entendemos que no somos de este mundo, entonces vamos a tener menos aprecio por lo que existe en la tierra, en este mundo, porque a medida que nosotros vamos entendiendo que no somos de este mundo, que hay un mundo mejor, que aquí estamos solamente de pasada y que es como una prueba el vivir en este mundo, es como la antesala de la eternidad. Entonces vamos nosotros a poner más atención a las cosas eternas y no en las cosas perecederas, en las cosas que se acaban por un momento, son una ilusión y después no sirven ya para nada. Entonces por eso el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 4:18 nos decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son las eternas. Entonces las cosas que se ven son los placeres de este mundo, la fama de este mundo, ¿verdad? Y la gente se embeleza, la gente se enamora de las cosas de este mundo, pero dice la palabra del Señor que no somos de este mundo. Dice la Biblia, si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de este mundo, por eso el mundo los aborrece. Estamos hablando de que el cristiano no concorda con el mundo. El cristiano va hacia un lado, el mundo va hacia otro lado. El cristiano va por un camino angosto, el mundo va por una senda ancha y espaciosa. Entonces, no se preocupe, no se entristezca cuando el mundo
le aborrece, cuando el mundo no lo entiende. Dice la Biblia, pues es que no son de este mundo. Yo los escogí de este mundo, pero no son de este mundo, ¿verdad? Dice, entonces no te sientas triste si el mundo te aborrece. ¿Por qué? Porque son dos caminos muy diferentes, dos mentes muy diferentes, dos fines muy diferentes. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque el amor del Padre no estará con nosotros si nosotros estamos conviviendo, amando a este mundo y tomando los placeres de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, dice el apóstol, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y luego añade y dice, y el mundo pasa y sus deseos. Todo eso pasa, todo eso se acaba. La riqueza, la fama, la belleza, los títulos, todo se acaba, la juventud se acaba. Dice, el mundo pasará y todos sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, este permanecerá para siempre. Gloria a Cristo Jesús. Entonces no somos de este mundo, pero no porque no somos de este mundo estamos abandonados, no. En el Salmo 23 nos dice, habla acerca del rey David, acerca de una cobertura espiritual que Dios puso en la tierra para sus hijos, para que no caigan en desgracia ni en pecado. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y con él nada me faltará. Y luego dice en el verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Quiere decir que sí, caminamos en valles peligrosos, en sendas peligrosas, en valles de sombra de muerte. Este valle es el planeta Tierra en el cual Satanás opera, en el cual Satanás gobierna este mundo. Por eso necesitamos nosotros la cobertura de Dios, para que ninguna arma forjada contra tu familia, contra ti, prosperen. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estábamos en el mundo ignorando a Dios, según la Biblia estábamos muertos en delitos y pecados. Podemos decir que la tierra sin Cristo es una tierra muerta. Vivíamos en la carne, pero lo que vivíamos en la carne era para pecar, para enlodarnos, para el placer, y definitivamente estábamos muertos en el alma, muertos en delitos y pecados. Entonces, por eso es que Dios, ¿verdad?, vino y nos hizo ese llamado. Dice la palabra del Señor que estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que por gracia es un regalo, es un don de Dios que Dios nos haya salvado. Esto se refiere, ¿verdad?, que vivimos en un mundo perdido. Por eso necesitamos, ¿verdad?, una cobertura, porque cuando uno vive en este mundo y uno no conoce de Dios, uno vive sin cobertura al acecho del enemigo, ¿verdad? Yo he sido testigo de familias enteras, cómo llegan a la iglesia, familias destrozadas, familias hechas pedazos, ¿verdad? Así es como el enemigo hace los seres en este mundo. Dice la Biblia que él vino a robar, a matar y solamente a destruir. Y cuando uno vive en este mundo sin Dios, ajenos a la presencia de Dios, sin conocer a Dios, pues uno está en las manos del mal, en las manos del enemigo. Por eso los matrimonios fracasan, por eso los hijos están en drogas, por eso, hermano, hay tanta muerte, hay tanta desgracia, hay tanta soledad, tanto vacío, porque estamos en un mundo donde estamos a la expectativa de todos los demonios, y por eso necesitamos automáticamente la cobertura de Dios, porque si rechazamos al Señor, estamos viviendo sin una cobertura. Entonces yo he sido testigo de tantas familias que cuando viven sin cobertura, cómo se destruyen, pero cuando llegan a la iglesia, y como dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, llegan a la iglesia y empiezan a conocer al Señor y se acogen bajo la sombra de sus alas, todo cambia, aquel infierno se convierte en gloria, hermanos, aleluya. Qué bonito. He sido testigo por más de 30 años, ¿verdad?, de cuántos matrimonios llegan y al ratito los vemos restaurados, sirviendo, enamorados otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora viven bajo la cobertura divina, bajo la cobertura de Dios. Yo soy un testigo. Yo viví en el mundo durante 25 años sin Dios, sin esperanza, ¿verdad?, sin una guianza, haciendo todo a mi manera, haciendo todo a como me dictaban los deseos de la carne.
y el diablo me destruyó, me hizo pedazos, acabó con mi juventud, hermanos. Pero gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros. Un día alguien me invitó a la casa del Señor, y de ese joven que no servía para nada, solamente para el mal, de repente cuando abrí mi corazón y le dije: Señor, necesito que me ayudes, me puse bajo la cobertura del Señor, y de ahí en adelante la vida floreció. De ahí en adelante el desierto se convirtió en jardín. De ahí en adelante la tristeza se convirtió en gozo, y hasta el día de hoy estoy contento porque el Señor me ha cubierto durante todos estos años. Nunca me ha hecho falta nada. Por eso es de que yo le recomiendo que usted no viva sin cobertura, que no viva a la deriva. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Pues aquel que no tiene pastor, que no tiene una cobertura, que no tiene una guianza. Por eso el Señor dice que Él se sintió triste cuando miró a los hombres como ovejas que no tenían pastor, sin nadie que las cuidara. Ovejas acechadas por los enemigos, por los lobos, y así destruye el enemigo a tantos hogares, ¿verdad? Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que Jesús, dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor, que mi vida he dado por mis ovejas. Por eso el Señor le dijo a uno de los apóstoles: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque cuando uno vive sin Dios, uno vive muerto en sus delitos y pecados. Y Jesús un día encontró a un joven y le dijo: ven y sígueme. Y él dijo: deja que vaya y sepulte a mis padres primero y luego te seguiré. Y el Señor le dijo: deja que los muertos sepulten a sus muertos. Está hablando de muertos físicamente, pero muertos espiritualmente. Entonces, cuando uno encuentra a Cristo, uno encuentra la vida. Uno encuentra el camino, uno encuentra la salida a todos los problemas. Ahora ya no camina solo en este desierto, porque el mundo es un desierto. El mundo es algo terrible lo que se está viviendo. Necesitamos automáticamente, definitivamente, mis amados hermanos, amigos, la cobertura del Dios Todopoderoso. Y cuando esto dice el Señor que deja que los muertos entierren a sus muertos, pues estaba refiriendo a los que viven sin Cristo, muertos debido a que Satanás, ¿verdad? Príncipe de la potestad de los aires, el diablo les ha extendido una cobertura de muerte a ellos, porque viven bajo ataque de muerte, se matan unos a otros y no hay realmente paz entre todos ellos. Pero gracias a Dios que Dios puso una responsabilidad. Y déjeme decirle que uno de los puntos es que la responsabilidad de los ministros y los pastores. Dios puso pastores y ministros como una responsabilidad para que pastoreasen su rebaño, para que les den cobertura a través de la prédica, a través de las oraciones, a través de sus consejos. De esa forma ellos nos dan cobertura. El Espíritu Santo, quien los ha establecido como líderes, como pastores, los afirma para que ellos puedan doctrinar a sus hijos que van llegando al camino del Señor. En Hechos capítulo 20, verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Lucas está hablando, ¿verdad?, de esto, de que el Espíritu Santo es el que os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Una iglesia sin pastor es como un país sin un rey que la dirija, que dirige el país. Hay confusión, hay guerras, hay asesinatos, hay muerte, hay secuestro, porque no hay ley en ese país. Entonces, una iglesia sin un pastor es un desastre. ¿A dónde? ¿Qué pasaría con las almas? Pero gracias a Dios que tenemos pastores que el Señor ha puesto, dice la palabra del Señor. Por eso los he puesto como pastores, para que apacienten el rebaño, para que lo cuiden, para que velen por él, para que oren por él. Y hay miles de ovejas que andan sin pastor por el mundo, dice la palabra del Señor, que el Señor las miró rabundas como ovejas que no tenían pastor. Pero gracias a Dios que Dios nos ha puesto un pastor para velar, para orar por nosotros, líderes que velan el rebaño. Y estos líderes no son líderes simplemente así, sino que son líderes puestos por el Señor, porque dice la Biblia: el Espíritu de Dios los ha puesto para que apacenten el rebaño. Por ello es que el apóstol Pablo decía: por esto, mis amados, en 1 Corintios 4, verso 17, por eso mismo os envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará
y el proceder de Cristo, de mí y de mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. O sea que Pablo estaba abriendo iglesias, eran iglesias tiernas que se estaban edificando, y luego decía, por eso les mandé a Timoteo. ¿Qué iba a hacer Timoteo en esa iglesia? Velar por ese rebaño, rogar a Dios por ese rebaño, interceder por ese rebaño, aconsejarles para así irlos perfeccionando, porque Dios tiene siempre cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces, la cobertura espiritual la necesitamos. Cada uno debe de entender estos ministerios no fueron dados solamente para la edad apostólica, que bueno, eso fue en el tiempo de los apóstoles, no, sino que son dados a la iglesia hasta el tiempo de que el Señor no haya venido. Para eso están los pastores, los ministerios, para poder ayudar a la congregación, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice la palabra del Señor. Por eso Dios constituyó pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, definitivamente lo que es la cobertura, en una palabra así bíblica, la palabra cubierta significa vestido, velo, abrigo, cobertura, cubierta, cubrir, manto, así lo dice el diccionario Strong. De modo que estar bajo una cobertura significa estar bajo un manto, bajo un vestido, bajo una protección. Estaríamos expuestos y cubiertos sin protección. No, después de mirar cómo está este mundo, usted no puede vivir sin esa seguranza divina, en esa seguranza sin protección. ¿Por qué? Porque el mundo va de mal en peor. Ahora le voy a dar algunos textos que afirman nuestra cobertura y seguridad en el Señor. Estamos hablando de la cobertura espiritual que necesitamos. En el Salmo 91, versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O sea que ahí es donde uno encuentra seguridad, paz, consuelo. Debajo de sus alas, que es la cobertura, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y luego dice, no temerás al terror nocturno. Dice, ni de saeta que vuele en el día, ni de pestilencia que anda en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Entonces dice, debajo de sus alas estarás seguro. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la cobertura divina. Gracias al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, también dice la Biblia acerca de Moisés, que Moisés tenía temor y ir al desierto y a llevar todo ese pueblo, pero el Señor le dijo algo en Éxodo 33, 22, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una, dice, hendidura, en una peña, y te cubriré con mis manos hasta que pase mi gloria. Entonces, Dios no solamente, ¿verdad?, guió a Moisés, sino que lo aconsejó. Mire, si usted duda de la cobertura de Dios, yo le invito a que lea el libro de Éxodo para que vea lo que es la cobertura, la seguridad del Señor, porque dice la palabra del Señor que Israel salió de Egipto hacia la tierra de Canaán y duró 40 años en el desierto, un desierto de muerte, un desierto sin agua, un desierto inhóspito, un desierto, dice la Biblia, terrible desierto. Sin embargo, dice la Biblia que Dios los cubrió con su presencia desde el momento que salieron de Egipto, y pasar por ese desierto de muerte no les hizo falta nada, porque habitaban bajo la seguranza, bajo la cobertura divina. Y por eso, hermanos, el mundo es un desierto. El mundo, hermanos, aleluya, no podemos vivir sin esta cobertura. No importa las pruebas que usted pase, no importa lo que enfrente en este desierto, si la presencia de Dios va con usted, no le va a hacer falta nada. En el nombre del Señor Jesucristo, no va a haber arma forjada que prospere contra nosotros, porque vivimos bajo la cubierta de sus alas. Dios extiende su cobertura también en el Salmo capítulo 36, versículos 5, 7 y 8. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y lo dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ahí habla otra vez de cobertura. Por eso la gente viene a los pies de Cristo y estamos aquí felices. Por eso nos amparamos bajo la sombra de sus alas. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Gloria a Dios. Eso es la cobertura, ¿verdad? Qué delicia tan hermosa cuando nosotros vivimos bajo esta cobertura. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué tratar de vivir nuestra vida a nuestra manera cuando el Señor tiene los brazos extendidos para que usted venga a su presencia? Entonces también hay otra forma como Dios habla de una cobertura por el bautismo en Cristo. Somos cubiertos con su sangre, dice la Biblia, porque en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces hay una cobertura celestial de parte de Dios desde el mismo cielo. No, usted no va a encontrar otra aseguranza, otra cobertura, otro lugar más seguro que la cobertura de Dios. ¿Cuántas personas gastan tanto en aseguranzas, en andar aquí nerviosos, corriendo de un lado para otro, cuando el Señor, dice la palabra del Señor, por cuanto has puesto en mí tu esperanza, en el Altísimo tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos cubre de ángeles. Dice, no vendrán, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar. ¿Por qué? Porque estás bajo la sombra de mi protección. La cobertura bíblica se desprende del del manto de Cristo, y esta cobertura debe de ser ejercida por apóstoles, por profetas, por evangelistas, por pastores y maestros, ya que el mismo Dios constituyó a estos ministerios para perfeccionar a los santos. En Efesios capítulo 4, versículo 11, ningún tipo de cobertura podrá jamás reemplazar la cobertura que Dios nos ofrece, la cobertura espiritual, ¿verdad? El entorno, la seguridad que Dios nos ofrece en derredor nuestro. Damos gracias al Señor que el Espíritu Santo es el que nos ha llamado, nos está restaurando en este mundo de tinieblas, ¿verdad? Y el Señor está hoy en día, están ejerciéndose los 5 ministerios de la iglesia, porque necesitamos esta cobertura del Señor. Si usted ha entendido el mensaje en esta preciosa hora y no ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador y como su Señor, yo le pido que haga hoy una decisión, que Dios extienda su cobertura sobre usted y sobre su familia. No camine un minuto más sin esta cobertura. Déjeme decirle, hermano, que no me arrepiento desde el momento que yo invité a Jesucristo a mi hogar, desde el momento que yo invité a Jesucristo a mi vida. Fue el mejor momento que yo tuve en todos los días de mi vida, y le doy las gracias al Señor, porque hasta el día de hoy, como dice la palabra, el rey David dice, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. ¿Por qué? Porque el Señor ofrece esta cobertura. Y si usted todavía no ha recibido a Cristo en su corazón y está viviendo a las acechanzas del diablo, del mundo, dice la Biblia, como león rugiente, está alrededor nuestro buscando para devorar. ¿Y cuántas familias devora? Jóvenes devorados, matrimonios destruidos, ¿verdad? Adolescentes destruidos, drogas, vicios, prostitución, crímenes, secuestros. ¿Cómo está este mundo? Y a cada día dice la Biblia que va a ir de mal en peor. Pues le aconsejo, mi mejor consejo que le puedo dar en este día, como dijo el apóstol Pablo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y abre tu corazón y recibe a Cristo en tu vida, para que de este momento el Señor Jesucristo abra sus alas de misericordia y te cubra en todo el caminar de tu vida. Y le damos gracias a Dios. No sé si en este momento alguno de ustedes ha entendido el mensaje. Pero si usted ha entendido el mensaje, yo le hago un llamamiento en esta hora para que usted le entregue su corazón al Señor Jesucristo. Abra su vida y permita
entre bajo la sombra de sus alas. Dice la Biblia, en una ocasión el Señor Jesucristo llorando miró a Jerusalén y dice la Biblia: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú nunca quisiste. Entonces, así el Señor puso un ejemplo, ¿no? Cuando el pollito está desesperado, está asustado, ¿a dónde corre? Bajo las alas de su madre, ¿verdad? Entonces el Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo es un Dios que nos abarca con sus brazos de misericordia a todos los que vienen bajo la sombra de sus alas. Gloria a Cristo Jesús. Y en este momento yo le hago un llamamiento. Si usted es una persona que usted necesita esta cobertura, estamos terminando el año para empezar otro año 2025, yo le insto que no dé un paso, entrar el próximo año, que las cosas quizás se ponen de mal en peor, no dé un paso en tinieblas sin tener a Dios en su vida. Invite a Cristo en este día en su corazón y el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno me abre la puerta, yo entraré a Él y Él cenará conmigo. De ahí en adelante el Señor te protegerá. Si tú eres una persona que quieres darle tu corazón al Señor, levanta tu mano ahí donde estás. Quiero saber si hay alguien que quiere recibir a Cristo y decir: Señor, yo necesito tu cobertura, tu ayuda, tu protección, tu seguridad, Señor. El Señor enviará ángeles alrededor de ti. Levanta tu mano ahí donde estás, y si tú eres esa persona, te voy a invitar que abras tu corazón, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración de entrega al Señor. Oremos de esta forma. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me has revelado la necesidad de tener una cobertura espiritual para mi vida, para mi familia, para el presente y para el futuro, Señor. Te pido, Señor, que tú aceptes mi corazón y que lo cambies, Señor, oh Dios mío. Que cambies este corazón de piedra y que me des un corazón limpio, un corazón bueno, Señor. Quita el corazón de piedra, Señor. Quita todo pecado de mi vida, Señor. Quita todo mi pasado, Señor. Quiero que perdones todos mis pecados y que me des una vida nueva, Señor. No quiero dar un paso más, Señor, sin esta cobertura. Te pido, Señor, que me tomes de tu mano y que me guíes según tu consejo, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que el que ande por este camino no va a tropezar. Gracias, Señor. Te recibo como mi Dios y como mi único Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, felicidades a cada uno de ustedes y acuérdese que cuando uno le entrega su vida a Cristo es como un niño cuando acaba de nacer. Usted necesita una iglesia, un pastor que le cuide, que le siga alimentando y que ore por usted. Dios le bendiga. Somos la Iglesia Ríos de Agua Viva y si usted está cerca de nuestra área, haga de esta iglesia su iglesia. Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana. En su amor, en sus brazos me cambia. Y es donde quiero
cambiado por ti. Envuélveme, envuélveme. Solo tú me cambias. En ti soy libre, Dios. Solo tú me cambias y solo tú me salvas. Solo tú me cambias y solo tú restauras. En tu presencia